te atreves a asomarte a una vida donde el silencio esconde más de lo que muestra, y una simple visita puede quebrar la rutina de años? En Santiago de Compostela, bajo un cielo plomizo de otoño que prometía lluvia, mi ventana era mi único escape. Soy Ana. Antes de seguir, ¿ya te has suscrito y activado la campanita? Porque lo que descubrirás podría ser el reflejo de tus propios secretos. ¿Alguna vez una mirada vecina te hizo cuestionar tu propia existencia? Comenta abajo, siempre me ha gustado mirar por la ventana. No por chismosa, o al menos eso me repito, sino por la extraña paz que me da ver el mundo sin tener que participar en él. Y en esa esquina de rutina, entre el café tibio y el eco de las noticias que ya nadie escucha en casa, fue donde comencé a fijarme en mi vecino de enfrente. Su nombre era Mateo. Vivía solo desde hacía un par de años, cuando su esposa, según los susurros del barrio, lo había dejado sin más explicaciones. Era reservado, de esos hombres que saludan con un gesto leve y desaparecen tras la puerta como si el mundo le fuera ajeno, una carga. Yo, en cambio, vivía en una casa ruidosa. No por los sonidos estridentes, sino por las ausencias palpables. Mi esposo, Carlos, siempre de viaje de negocios, decía que lo hacía por nuestro futuro, aunque cada vez hablábamos menos del presente. Las conversaciones se habían vuelto agendas apretadas, los abrazos se diluyeron en mensajes de texto impersonales, y yo aprendí a cocinar para uno aunque, por inercia o por una esperanza muda, siempre pusiera 2 platos en la mesa. Fue un martes cualquiera, y sin embargo, sutilmente distinto, cuando Mateo tocó el timbre. Eran casi las 5 de la tarde. Carlos estaba en una convención en otra ciudad. Había salido la noche anterior y no regresaría hasta el fin de semana. Yo pensaba pasar esos días en bata, entre libros que no lograba leer y un silencio que a veces reconfortaba y otras ahogaba. Pero el timbre sonó 2 veces, con una insistencia educada, como quien sabe que al otro lado hay alguien esperando ser atendido. Abrí la puerta y allí estaba él, Mateo, con una modesta bolsa de limones frescos en la mano y una sonrisa que intentaba con esfuerzo parecer casual, pero que no lograba ocultar una timidez subyacente. Se me ocurrió que podrías querer algunos, dijo, alzando la bolsa como si fuera una ofrenda inesperada. No supe qué responder en ese instante. ¿Desde cuándo los vecinos nos regalábamos limones en este edificio de silencios compartidos? Gracias, dije finalmente. ¿Quieres pasar un momento?, pregunté casi sin pensar, impulsada por algo más fuerte que mi habitual reserva. Él dudó solo un brevísimo segundo, un instante que pareció contener 1000 posibilidades. Entró. Lo senté en la cocina. Preparé una limonada sencilla como si fuera lo más natural del mundo recibirlo así. Pero dentro de mí, algo se agitaba con una fuerza desconocida. No exactamente por él. Quizás más por mí. Por cómo, sin darme cuenta, me había olvidado de lo que se sentía tener compañía sin una intención oculta, sin una agenda programada, sin necesidad de explicaciones ni justificaciones. Conversamos de cosas pequeñas, triviales. De los árboles del vecindario perdiendo sus hojas, de la humedad persistente de las últimas semanas en Santiago, del perro callejero que merodeaba con tristeza por la esquina. Pero había algo en su forma de escuchar, una intensidad serena, en cómo me miraba directamente a los ojos cuando yo hablaba, que me desarmaba por completo. No con una seducción evidente o calculada. Con atención. Pura y simple atención. Y eso, después de tanto tiempo de sentirme invisible, dolía de una manera extraña y agridulce. Siempre pensé que eras de las que tienen todo bajo un control férreo, dijo él de pronto, observando con curiosidad mis descuidadas plantas del balcón. Y no lo tengo, le respondí, intentando una sonrisa irónica que no sé si logré. Sí, dijo él, clavando su mirada en mis ojos, pero a veces, la gente que más lo aparenta, la que construye los muros más altos, es la que más se está desmoronando por dentro, pieza a pieza. Hubo un silencio denso, cargado. Me senté frente a él. La taza de limonada entre mis manos temblaba apenas. No por miedo. Por vértigo. Por esa sensación punzante de estar demasiado cerca de algo, o de alguien, que podría cambiarlo todo de forma irreversible. ¿Por qué viniste realmente, Mateo?, pregunté entonces, sin poder ni querer disfrazar el peso de la pregunta. Él se quedó quieto. Su mirada bajó a sus manos, que jugueteaban con el borde de la mesa. Luego volvió a mí,
con una sinceridad que me tomó desprevenida. Porque estoy cansado de hablar solo, Ana. Y pensé que tal vez, solo tal vez, tú también lo estabas un poco. No respondí. No lo necesitaba. El viejo reloj de la cocina marcó las 6 con un sonido cansino. Afuera, la calle seguía con su vida indiferente, ajena a mi pequeño cataclismo interior. Dentro de mí, algo profundo empezaba a moverse. Y por primera vez en años, sentí que alguien tocaba la puerta equivocada, pero quizás, solo quizás, en el momento exacto. Desde aquella tarde, el tiempo dentro de mi casa pareció comportarse de forma extraña, caprichosa. Las horas ya no pasaban como antes. No eran rápidas ni lentas. Eran expectantes. Como si algo, o alguien, se hubiese quedado suspendido en el aire denso de mi salón, esperando pacientemente que yo decidiera en qué dirección se movería todo a partir de ese instante. Mateo no volvió a tocar la puerta en los días siguientes. Y sin embargo, lo sentía extrañamente presente. Cada vez que pasaba por la cocina, recordaba la forma en que apoyó sus manos sobre la mesa, sus nudillos blancos. Cada vez que me sentaba en el sofá con un libro, lo imaginaba allí, frente a mí, mirándome con esa calma suya que tanto me desarmaba y me atraía. Había dejado solo una simple bolsa de limones, pero sentía que algo de mí, algo intangible pero real, también se había quedado con él. Mi esposo, Carlos, seguía ausente, como casi siempre. Llamaba por las noches, a horas intempestivas, como era su costumbre, para hablar de pendientes laborales, de facturas por pagar, del estado de la alarma de la cochera que nunca usábamos. Nunca, o casi nunca, preguntaba cómo me sentía yo realmente. Y si alguna vez lo hacía, sonaba más como una cortesía aprendida, una frase hecha, que como una pregunta genuina nacida del interés. Yo respondía con frases medidas, concisas, llenas de aire y de silencios. Fue 2 noches después de la visita de Mateo cuando lo volví a ver. Yo estaba regando las plantas del balcón, con una bata ligera y el cabello aún húmedo por la ducha. Levanté la vista y allí estaba él, inmóvil, en la ventana de su casa de enfrente. No me miraba fijamente. No saludó con la mano. Solo sostenía una taza humeante entre las manos mientras observaba la calle con aire pensativo, como si fuera la primera vez que se permitía esa pausa contemplativa. Nuestras miradas se cruzaron apenas un segundo, un instante fugaz, robado. Pero fue suficiente. No dormí bien esa noche. Me desperté varias veces, sobresaltada, con el recuerdo de su silencio haciéndome preguntas que yo no sabía, o no quería, responder. ¿Qué busco realmente? ¿Qué me falta en esta vida aparentemente completa? ¿Qué es lo que me duele tanto por dentro? Por la mañana, al preparar el desayuno, serví 2 tazas de café en lugar de una, como hacía antes. Fue un acto reflejo, involuntario, casi absurdo en mi soledad. Pero allí estaban, sobre la encimera, una para mí, otra para un invitado invisible. La dejé sobre la mesa, intacta. No la toqué. Pasaron 2 días más sin cruzarnos, sin señales. Y llegué a pensar que tal vez todo aquello no había sido más que un espejismo, una ilusión, un pequeño terremoto emocional que, afortunadamente, no había dejado grietas visibles en la fachada de mi vida. Me dediqué a limpiar la casa compulsivamente, como intentando borrar huellas invisibles. Lavé cortinas que no lo necesitaban. Ordené armarios hasta el agotamiento. Saqué la ropa de verano y guardé la de invierno, como si de pronto el clima interior de mi alma también necesitara una renovación urgente. Pero el domingo por la tarde, justo cuando la melancolía del fin de semana comenzaba a hacer mella, el timbre sonó de nuevo. Supe que era él antes incluso de abrir la puerta. Te traje esto, dijo, mostrándome un libro de aspecto usado, con las tapas algo desgastadas. Dijiste el otro día que lo habías leído hace muchos años, pero que no lo recordabas del todo bien. Pensé que quizás te gustaría releerlo con calma. Lo tomé con manos que temblaban ligeramente. Era cierto. Habíamos hablado brevemente de ese libro en aquella conversación suave y algo nostálgica del martes, entre vasos de limonada y recuerdos dispersos de otras vidas. ¿Quieres pasar?, pregunté, esta vez con la voz algo más firme, o eso quise creer. ¿Estás segura, Ana?, respondió él, con una pregunta que era a la vez una advertencia y una invitación.
No supe cómo interpretar su tono. ¿Suficientemente segura como para recibirlo de nuevo en mi casa, en mi vida? ¿O suficientemente valiente como para sostener las consecuencias de lo que fuera a ocurrir a partir de ese momento? Asentí en silencio. Nos sentamos en la sala, como la vez anterior. Solo que esta vez no hubo palabras pequeñas, ni conversaciones triviales para llenar el vacío. Esta vez, el silencio fue el primero en llegar, instalándose entre nosotros con una familiaridad casi confortable. He pensado mucho en ti estos días, Ana, confesó él de repente, con una franqueza directa que no buscaba impactar, sino simplemente constatar un hecho. Yo también he pensado en muchas cosas, Mateo, respondí, sin mirarlo del todo, jugando nerviosamente con el borde del libro. Hubo una pausa larga, de esas que no incomodan, pero que pesan, que contienen mundos enteros. No quiero que esto sea algo sucio, ni complicado, dijo él de pronto, como adivinando mis temores. Ni que te sientas en deuda conmigo por nada. Solo quería estar cerca de ti otra vez, escucharte hablar, si es que quieres. Lo miré entonces. Sus ojos no eran los de un hombre que buscaba una aventura fácil o una conquista más. Eran los ojos de alguien que también estaba roto en algún sitio profundo, que también se sentía terriblemente solo entre gente que habla demasiado y escucha muy poco. ¿Crees que la soledad compartida puede ser el inicio de algo más profundo, o es solo un espejismo? ¿Qué harías en la piel de Ana? Deja tu opinión en los comentarios. Si te sientes identificado o esta historia te conmueve, un me gusta sería un gran apoyo. Y no olvides suscribirte para no perderte ningún relato. Me incliné instintivamente hacia él. Apoyé mi mano sobre la suya, que descansaba inmóvil sobre la mesa. No con deseo carnal, sino con una necesidad imperiosa de contacto humano, de conexión. Y él, sin apretar mi mano, sin moverla siquiera, dejó que la mía reposara allí, sobre la suya, como si entendiera perfectamente que ese contacto simple, casi infantil, era ya un acto íntimo y profundo entre nosotros. No hablamos de amor, ni de futuro, ni de cuerpos anhelantes. Hablamos del pasado que nos había traído hasta este preciso instante, del miedo cerval a ser invisibles para el mundo y para nosotros mismos, de la tristeza honda que a menudo se esconde detrás de un estoy bien cuando alguien nos pregunta cómo estamos realmente. Esa tarde no hubo beso, ni promesas vanas, ni secretos físicos que guardar. Pero cuando él se fue, al caer la noche sobre Santiago, sentí con una certeza absoluta que algo dentro de mí había cruzado un umbral invisible, una puerta emocional que, lo sabía, nunca volvería a cerrarse del todo. Y entendí entonces que no siempre se necesita traicionar con hechos consumados para dejar de pertenecer completamente a alguien, a una vida. A veces, muchas veces, basta con desear intensamente que otro te vea de verdad, y descubrir con asombro que ya lo hizo. Nunca imaginé que lo más difícil de una tentación no sería el esfuerzo por resistirla, sino la compleja tarea de convivir después con la nueva versión de ti misma que ya no la niega, que la reconoce como parte de su ser. Desde aquella tarde en la que nuestras manos se tocaron sin apuro, sin culpa aparente, algo fundamental cambió en mí. No era solo que Mateo me escuchaba con una atención que yo ya había olvidado que existía. Era que lo hacía sin exigirme en ningún momento que escondiera o disimulara partes de mí para ser aceptada, para ser querida. Con él no tenía que sonreír por pura cortesía, ni medir mis palabras con cuentagotas, ni fingir un entusiasmo que no sentía. Podía hablar del vacío inmenso que a veces me ahogaba sin que él intentara llenarlo con consejos baratos o frases hechas. La vida, sin embargo, con su terca indiferencia, no se detuvo para esperar mis decisiones. Los días siguieron su curso monótono. Mi esposo, Carlos, regresó de su viaje 2 noches después. Me saludó con un beso corto y frío en la mejilla y un todo bien por casa, que más parecía un saludo automático y aprendido que una pregunta real nacida del interés o del cariño. Me contó con detalle sus reuniones de negocios, las excelencias de los hoteles donde se había hospedado, los nuevos y prometedores negocios que se abrían para su empresa. Yo asentía mecánicamente a todo, le servía el té caliente como a él le gustaba, le reía los chistes y las anécdotas que ya conocía de memoria. Y al mismo tiempo, mientras representaba mi papel de esposa atenta, sentía que flotaba fuera de mi cuerpo, observándome desde arriba con una mezcla de pena y distancia. Carlos volvió a casa, sí, pero yo, Ana, ya no estaba exactamente en el mismo lugar donde él me había dejado al partir. Mateo no apareció por mi puerta esa semana.
Ni una llamada telefónica, ni un mensaje de texto. Nada. Y, sin embargo, paradójicamente, lo sentía más cerca que nunca. En los lugares donde solía sentarse en mi cocina, en mi sala. En las canciones melancólicas que ahora escuchaba con nuevos oídos, con otra sensibilidad. En esa parte herida y vulnerable de mí que, sin yo saberlo, necesitaba desesperadamente ser vista, ser reconocida. Hasta que llegó el sábado. Esa tarde, la ciudad de Santiago estaba cubierta por una lluvia mansa, persistente. Una de esas lluvias gallegas que no molestan demasiado, pero que invitan a quedarse adentro, a la introspección, al recuerdo. Carlos había salido precipitadamente a una reunión imprevista con un cliente importante de última hora. Me dejó sola en casa, como tantas otras veces, con una promesa rápida y vacía de no tardo, cariño. No preguntó si quería acompañarlo. No notó, o no quiso notar, el tono apagado de mi voz cuando le dije que no importaba, que estaría bien sola. Faltando poco para las 6 de la tarde, cuando la luz ya comenzaba a declinar y la lluvia arreciaba contra los cristales, escuché un golpecito leve, casi tímido, en la puerta trasera de la cocina, la que daba al patio interior. No era el timbre habitual. Era un llamado diferente. Casi como un lenguaje secreto que empezaba a establecerse entre nosotros. Abrí con el corazón en un puño. Mateo estaba allí, completamente empapado por la lluvia. El paraguas cerrado y goteando en su mano, los hombros húmedos y caídos. Traía un libro entre las manos. El mismo libro que me había prestado apenas unos días atrás. Perdón por venir así, sin avisar, Ana, dijo con voz algo temblorosa. Pero es que terminé de leerlo anoche. Y no sabía qué hacer con todo lo que sentía leerlo, con todo lo que me removió por dentro. Me hizo un gesto leve con los ojos, una mirada cargada de significado. No pedía permiso para entrar. Pedía, casi suplicaba, un momento. Un instante real y compartido en medio de una vida que a veces, a ambos, nos parecía prestada, ajena. Le di paso sin dudarlo. Se sacó la chaqueta mojada. La colgó en el perchero de la entrada sin mirar atrás, como si ya conociera la casa. Nos sentamos en la sala, en silencio. Esta vez, no con la distancia prudente de los primeros encuentros. Esta vez, no con excusas ni pretextos. A veces me despierto por la noche pensando en cómo sería todo esto si las cosas en nuestras vidas fueran distintas, si nos hubiéramos conocido en otro momento, en otras circunstancias, dijo él de repente, sin levantar la voz, casi como si pensara en voz alta. Yo lo miré fijamente. No con sorpresa. Con un profundo y doloroso reconocimiento. Y cuando despiertas, Mateo, ¿todavía quieres lo mismo que soñaste?, pregunté con una calma que no sentía. Él no respondió con palabras. Solo extendió su mano grande y fuerte hacia la mía, que descansaba inerte sobre mi regazo. Esta vez, la tomé con decisión, sin vacilar. No hubo urgencia en su gesto. No hubo la sensación de estar al borde de un precipicio. Solo una certeza serena, tranquila, que se había gestado lentamente entre nosotros y que, en ese preciso instante, no necesitaba más aprobación que la de nuestros corazones agitados latiendo al unísono. Nos acercamos lentamente, casi con reverencia. No con el deseo primario del cuerpo, sino con la gravedad profunda del alma que reconoce a otra alma gemela. Hubo un roce de labios. Suave. Breve. Contenido. Una caricia apenas esbozada que no buscaba poseer, sino simplemente confirmar lo inevitable, lo que ambos ya sabíamos. Y entonces, fui yo quien me separé. Me levanté del sofá con los ojos anegados en lágrimas que no lograba contener. No eran lágrimas de culpa. Eran lágrimas de duelo. Porque sabía, con una certeza absoluta y desgarradora, que algo muy importante se había terminado en ese preciso instante. No mi relación con él, que apenas había comenzado, sino mi relación conmigo misma. Con la versión de mí que creía erróneamente que el amor era simplemente resignarse, conformarse, callar. Mateo no preguntó nada. No se enojó. Solo se acercó a mí con infinita ternura, tomó mi rostro tembloroso entre sus manos cálidas y me besó suavemente en la frente. Ya lo sé, Ana, susurró contra mi piel. Esto
Esto es suficiente. Porque fue verdad, ¿no? Salió bajo la lluvia torrencial. No se protegió. Caminó sin apuro, perdiéndose en la cortina de agua. Yo me quedé un largo rato mirando la puerta cerrarse tras él. El silencio que quedó en la habitación no era frío ni desolador. Era justo. Era, quizás, el único sonido que podía existir después de algo así. Y supe entonces, con una claridad meridiana, que aunque nunca nadie en el mundo lo supiera, algo fundamental en mí ya no volvería a pertenecerle del todo, nunca más, a la vida ordenada y predecible que yo misma había construido con tanto esfuerzo y tanta renuncia. Después de esa tarde lluviosa y trascendental, ya nada volvió a ser igual en mi vida. No de una forma visible o escandalosa. Nadie en mi entorno lo habría notado a simple vista. Ni siquiera mi esposo, Carlos, que volvió a casa unas horas después con el habitual olor del tráfico de la ciudad impregnado en su camisa y las preocupaciones recurrentes del trabajo marcadas en su frente. Me preguntó distraídamente si todo estaba bien por casa. Asentí con una sonrisa forzada. Y me sentí como una pésima actriz repitiendo líneas de un guión ajeno que ya no me pertenecían en absoluto. Durante la cena, fingí un interés que no sentía en sus largas historias sobre la oficina. Comenté insulsamente el sabor del arroz que había preparado. Pregunté por su nuevo y supuesto cliente importante. Reí en los momentos en que se suponía que debía hacerlo. Y al mismo tiempo, mientras mi cuerpo estaba allí, mi mente estaba en otra sala, en otro tiempo. En otro gesto. En otro silencio compartido. Mateo no volvió a buscarme. No hubo más mensajes crípticos. No hubo más libros prestados como excusa. No más visitas inesperadas que alteraran mi rutina. Y no porque se hubiera roto algo irreparable entre nosotros en aquel último encuentro, sino porque, sencillamente, ya no era necesario hablar más de lo que ambos habíamos comprendido en la pausa final de ese beso que no buscaba un comienzo romántico, sino más bien un cierre digno y honesto a algo que nunca tuvo la oportunidad de ser. Los días pasaron, lentos y grises. Los domingos volvieron con su rutina callada y predecible. Las ventanas de mi apartamento se abrieron con el mismo crujido de siempre cada mañana. Y la ciudad de Santiago siguió indiferente y ajena a mi pequeño pero significativo terremoto interior. Pero dentro de mí, muy dentro, algo fundamental se había reordenado para siempre. Ya no me sentía culpable por mis deseos o mis sentimientos. Tampoco sentía una euforia desmedida o una alegría impostada. Sentía, por primera vez en mucho tiempo, una inmensa y serena claridad. Como si, por fin, después de tantos años de autoengaño, pudiera mirarme al espejo y reconocerme no como la esposa de Carlos, ni como la futura madre de nadie, ni como la mujer abnegada que aguanta carros y carretas porque eso es lo correcto y lo que se espera de ella, sino simplemente como una persona que, por un instante fugaz pero intenso, recordó lo que era sentirse verdaderamente viva, vibrante, deseada. No hubo una separación formal de Carlos. No hubo escándalos en el vecindario. No hubo confesiones dramáticas a medianoche. Solo una distancia suave, sutil, casi imperceptible para ojos ajenos, que comenzó a crecer lenta pero inexorablemente entre mi esposo y yo, como si nuestras almas se movieran 1 centímetro por día en direcciones opuestas hasta que, finalmente, cada uno miró hacia un lugar diferente del horizonte. Y es que, a veces lo pienso, no todas las infidelidades, consumadas o no, destruyen hogares de forma ruidosa. Algunas, las más profundas quizás, solo revelan con una crudeza dolorosa verdades incómodas que ya estaban allí desde mucho antes, agazapadas en la sombra, esperando pacientemente el momento adecuado para ser vistas, para ser reconocidas. A veces, lo más devastador no es lo que se hace, sino lo que se siente y ya no se puede, ni se quiere, deshacer. Y eso, exactamente eso, fue lo que me ocurrió a mí con Mateo. Hoy, después de algún tiempo, aún lo veo a veces por el barrio. Mateo, cruzando la calle con su paso calmo de siempre, su rostro sereno y algo melancólico. Nos saludamos con un gesto leve de cabeza, sin drama alguno, sin historia pendiente que recordar o reprochar, porque entre él y yo no quedó una relación fallida ni una aventura truncada. Quedó algo mucho más importante, un momento, uno solo, tan real, tan íntimo, tan absolutamente cierto, que no necesita repetirse jamás para haber valido la pena cada segundo. Hay encuentros en la vida que no están destinados a durar en el tiempo,
sino a despertar el alma dormida. No todos los errores, si es que esto fue uno, destruyen por completo. Algunos, los más significativos, solo sirven para abrir los ojos de par en par a una nueva realidad. Y cuando una simple mirada lo dice todo, el silencio elocuente es más que suficiente. ¿Y tú qué piensas de todo esto? ¿Hasta dónde crees que empieza realmente una infidelidad? ¿Puede un solo momento, una sola conexión inesperada, cambiar para siempre el rumbo de una vida entera? Comenta abajo y comparte tu historia personal o tu valiosa opinión sobre este tema tan complejo. Si te gustan los relatos que no solo buscan entretener, sino que también hacen sentir y reflexionar, dale like a este video si alguna vez te sentiste verdaderamente viva por un instante fugaz. Y eso, créeme, a veces es más que suficiente. Suscríbete y nos vemos en la próxima historia.